Gracias, congresista. A continuación tiene la palabra la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, exfiscal de la Nación, para ejercer su derecho de defensa hasta por 30 minutos, tiempo que podrá compartir con su abogado. Buenos días, presidente. Rodolfo Pérez, abogado de la defensa técnica de la doctora Delia Espinosa. Hemos tenido efectivamente 30 minutos, donde bueno, yo he contado 32 minutos, donde el congresista Montoya ha leído el informe final aprobado por la... Tiene los 32 minutos, señor abogado. Adelante. Muchísimas gracias. Me parece correcto, en nombre de la igualdad procesal. Y lamentamos un poco que se esté dando la sesión en una sala como esta porque el desorden que hay es tremendo. Yo más escucho, y no es un ataque a los señores periodistas, pero más se escucha a la prensa que a uno mismo. Al congresista Montoya no le he entendido absolutamente nada de lo que ha dicho, y si entiendo que la programación de esta sesión en esta sala, en la sala Miguel Grau, es porque se está refaccionando el Congreso y demás, se debió haber reprogramado la audiencia para otra fecha. Pero bueno, estamos acá y tenemos que ejercer nuestro derecho a la defensa, pero creo que es un indicio más de cuánto se quiere, de lo rápido que se quiere avanzar en este caso y la disposición que tiene el Parlamento, porque tranquilamente esta audiencia ha podido ser reprogramada. Se está haciendo la presentación, por favor. No sé si está pasándose la presentación, pero creo que es importante. Me parece que sí. Me parece que sí. No he solicitado el permiso correspondiente. Solicito el permiso para hacer la presentación del caso. Autorizado, señor abogado, y le voy a solicitar a los medios de comunicación que están en la sala guardar las formas para llevar esta reunión de manera correcta. Autorizado, adelante. Perfecto, muchas gracias. La base de nuestra defensa, señor presidente, es que la fiscal de la Nación es la única autoridad que puede denunciar constitucionalmente a congresistas y que en el caso concreto, la fiscal de la Nación ha cumplido con su deber de denunciar a los congresistas por los hechos que se han ventilado y que entiendo que todos los congresistas acá tienen conocimiento. ¿Y por qué decimos que cumplió su deber? ¿Por qué decimos que cumplió su deber? Porque la doctora efectivamente encontró un caso, cuando asumió como fiscal de la Nación, relevante, que muy bien se ha dicho, es un acto parlamentario que se dio en la Comisión de Defensa y que surge la controversia de un proyecto de ley, el proyecto de ley que se debatió y el cambio la modificación del proyecto de ley 319, que finalmente genera la ley 31473. Pero ¿qué pasó en el intermedio en la Comisión de Defensa? Eso es lo que hoy nos lleva al caso fundamental. Es que del proyecto original, que era un proyecto para que los pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan ejercer funciones y labores en otras entidades públicas, lo que se tuvo en el dictamen aprobado fueron dos modificaciones sustanciales. La primera es que iba a haber una percepción simultánea de remuneración y pensión sin tope. Y esto en la práctica lo que quiere decir es un doble sueldo sin tope. Yo sé que hay muchos congresistas que se ofenden de que se les diga doble sueldo, pero para la ciudadanía y para la opinión pública en general, el recibir dos ingresos del Estado se entiende como un doble sueldo y además de ello sin ningún tipo de tope, ningún tipo de limitación remunerativa, lo cual obviamente beneficia a las autoridades, a los funcionarios y a los congresistas que tienen ingresos altos.
En segundo lugar, el artículo 3º del dictamen aprobado decía que la autorización contenida en la ley es de aplicación para quienes ejercen cargos de elección popular. Es decir, para congresistas, alcaldes, gobernadores. Este pues se aprueba en la Comisión de Defensa, entonces beneficiaba directamente a los congresistas que eran pensionistas. Y este conflicto de interés, además que es impulsado por los congresistas mencionados, particularmente por el congresista Cueto, que envió un documento solicitando que se acelere el trámite. Entonces, frente a esta situación, también lo que tenemos es que hubo una opinión desfavorable del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, que son los ministerios competentes en la materia, y que señalaban justamente el problema del tope, la unidad impositiva del servicio público como máximo, 6 unidades en ese sentido. Entonces, ese asunto fue cuestionado por los 2 ministerios competentes. Y además de ello, lo que se tiene en esta denuncia es que el fiscal de la Nación, interino, porque también se habla de que la doctora fue quien inició la denuncia, y no inició la denuncia la doctora, sino que esta denuncia fue iniciada por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y que reunió elementos de convicción para denunciar a los congresistas por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Es en ese contexto que la denuncia constitucional 549 es presentada. No es una denuncia, como se señala, por hacer o por algún tipo de animadversión con algún congresista o con alguna institución, sino porque habían fundados elementos de convicción para interponer la denuncia correspondiente. En segundo lugar, el hecho mismo de interponer una denuncia constitucional no implica que se hace responsables a los congresistas. Esto es algo muy claro y es una cuestión procesal que tiene que quedar absolutamente clara. Por favor, si pueden avanzar un poco más. Investigar no es responsabilizar. Y acá se ha mencionado mucho el tema del artículo 93 de la Constitución. Y es que se señala que al hecho de presentar una denuncia constitucional contra congresistas por su actuación como tales, eso genera los está responsabilizando por sus votos o por sus opiniones. Y tanto la investigación como la postulación de una denuncia constitucional no está responsabilizando a los congresistas. Hay que recordar, todos aquí han visto denuncias constitucionales, dice presunta responsabilidad. Y el adjetivo presunta se acompaña más de 50 veces en la denuncia constitucional correspondiente. Entonces hay que recordar qué es lo que hace el Ministerio Público. Un fiscal lo que hace es investigar, plantear casos y traslada hallazgos. ¿Y qué es lo que no hace un fiscal? No juzga, no condena y no sanciona. ¿Quién es la institución? ¿Quién decide realmente sobre la responsabilidad de los congresistas? ¿Quién lo hace? El Congreso de la República. En una denuncia constitucional de estas características, quien lo hace es el Congreso de la República. Y este es el camino. Primero, la fiscal de la Nación presenta una denuncia constitucional. Esto es evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ahí se puede declarar improcedente o se puede elevar a la Comisión Permanente o al Pleno. Luego va a la Comisión Permanente, luego al Pleno del Congreso y luego al Poder Judicial, que en una primera instancia y finalmente en una segunda instancia se determina la responsabilidad de congresistas. Se puede ver la distancia que hay entre ese acto realizado por la doctora y la final atribución de responsabilidad. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué a la doctora la quieren inhabilitar 10 años nuevamente por en el ejercicio de la función pública, cuando ella
al presentar la denuncia constitucional, no determina ninguna responsabilidad de los congresistas. Jurídicamente, ¿qué valor tiene esto? Y parece que nuevamente estamos compareciendo por un caso que no tiene ninguna lógica jurídica, sino una lógica política. Y el hecho mismo de que se presenten estas denuncias constitucionales y que se expongan casos complejos que a los congresistas no les gustan y eso les molesta, les incomoda, les fastidia, eso no les da la razón, eso no les da el derecho a inhabilitar a la doctora de esta manera. Entonces, ¿qué es real? Y otro argumento que se ha planteado muchísimo es el argumento de la persecución. Muchos congresistas, justo el congresista que ha leído el informe y que se ha retirado, muchas veces ha señalado que los congresistas son perseguidos políticos, que se están denunciando a la totalidad de congresistas. Y esa es una narrativa que se ha repetido por algunos parlamentarios y también, lamentablemente, por algunos abogados que tienen opiniones completamente fuera del marco jurídico y son eminentemente políticas. Porque ¿cuál es la realidad aquí? La realidad concretamente es que en este Parlamento, desde el 2021 a la fecha, hay 0 sanciones a congresistas por denuncias constitucionales presentadas por el Ministerio Público. 0. Y la población, hay casos de 2 congresistas, un congresista que fue captado en flagrante delito y otra congresista que ha sido suspendida, pero no son denuncias constitucionales. En el caso concreto de evaluación de denuncias constitucionales y presentadas por la fiscal de la Nación, independientemente que sea la doctora u otra autoridad, hay 0 sanciones a congresistas. Y la prensa y la ciudadanía observa que hay todos estos casos. Por ejemplo, uso de recursos del Congreso para campaña, trabajadores fantasma, leyes con nombre propio, congresistas cortaúñas, mochasueldos, enriquecimiento ilícito, peculado y tráfico de influencias, por decirlo nomás algunos ejemplos. Pero frente a ello hay 0 sanciones a congresistas. Entonces, ¿qué nos está revelando eso? Que el Congreso más bien tiene una actitud de proteger a sus colegas y lamentablemente la frase otorongo, torongo no debe incomodar a los congresistas porque los propios congresistas con su actuación son los que lo están poniendo en la práctica. Entonces, finalmente, lo que está molestando o fastidiando al Parlamento es el hecho que esta situación se evidencie. Pero no hay una situación jurídica que tenga relevancia. Entonces, frente a ello también quisiéramos plantear solamente algunas observaciones del debido proceso para luego darle paso a la doctora, que va a hacer la defensa propiamente en materia penal. Yo les hago una pregunta. ¿Es posible un debido proceso dirigido por un congresista que está investigado? Pues eso es lo que ha pasado exactamente en este caso. El congresista Vergara, que es el congresista delegado, tiene una denuncia constitucional a 620. Y quiero hacer la pequeña precisión. Yo estoy ejerciendo la defensa de la doctora desde el inicio del presente caso, como abogado. Y desde que ha empezado el caso, al congresista Vergara no lo conocemos. No participó en la audiencia de descargos. No preguntó nada. Y tampoco está en esta sesión, tengo entendido. No sé si estará conectado, no conozco su voz. Pero a pesar de ello, hay toda esta información pública que la prensa y la ciudadanía puede ver en torno a él, que es de público conocimiento. Además, esta denuncia parece que no se está tramitando en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Siguiente, por favor, porque ahí se ve exactamente la ruta de esta situación. En julio del 2025, la doctora Espinosa presenta denuncia constitucional contra el congresista Vergara. En octubre, el congresista es designado delegado para este caso, contra la propia fiscal que lo ha denunciado. Y en noviembre formula su informe final para inhabilitarla a 10 años. De 4 meses, el congresista ha pasado de denunciado
a juzgador. ¿Y por qué no otro? ¿No hay otro congresista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que no tenga conflicto de interés? ¿No se ha podido seleccionar a otra persona? Y acá viene lo más grave todavía. He mencionado que el congresista no participó en la audiencia de descargos, no hizo ninguna pregunta. También cuando se sustentó el informe ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, al igual que ahora, el congresista Montoya lo tuvo que leer porque el congresista no se pudo conectar. Sinceramente, no conozco cuál es la actividad procesal del congresista en este caso. Y finalmente, un día después de la audiencia, presenta el informe final que se acaba de leer, que tiene 57 folios. En menos de 24 horas, este congresista que no lo conocemos, que no hizo ninguna pregunta, que no hay ninguna evidencia que haya conocido el caso, presenta un informe de 57 páginas. Yo creo que no hay ningún juez en el país, ninguna sala, ningún funcionario que pueda producir un documento de esta magnitud como el que se acaba de leer en 24 horas, no sabiendo nada del caso. A menos que se lo hayan puesto para firmar y al menos que este proceso esté dirigido. Pero bueno, eso el propio congresista, que también creo que es integrante de la comisión permanente, debería aclarar. Y otras vulneraciones al debido proceso que se han producido en este caso y que están registradas. El ataque del congresista Cueto, que le acusó a la doctora en la audiencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de estar comprendida por lavado de activos. Interrumpió la audiencia. Luego trató de rectificarse, pero eso ha quedado grabado. Y toda la prensa lo ha atestiguado. O sea, los periodistas que nos han acompañado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pueden dar fe de ese incidente. El adelanto de opinión de la congresista Moyano, donde señaló en la misma audiencia que, bueno, este tema ya se vería más adelante en la comisión permanente. Hace 3 semanas nos dijo, bueno, ya estamos en la comisión permanente. Que no nos preocupáramos, que esta era una etapa preliminar. Bueno, ¿con qué velocidad se aprobó el informe final y con qué velocidad estamos acá en la comisión permanente? Y el tema de la doble audiencia, que también lo hemos cuestionado. La doctora, el día que compareció a la audiencia de descargos, también tenía otra audiencia programada que era por el mismo caso en el que fue inhabilitada ante la comisión permanente. ¿En qué entidad pública del Perú, en qué juzgado, se hace una doble audiencia contra una persona con la amenaza de inhabilitarlo? ¿Alguien me puede contestar eso? Eso está pasando hoy en el Congreso de la República. Y pedimos reprogramación por escrito y no nos dieron la reprogramación por escrito. ¿Saben cuándo nos dieron la reprogramación? Después de la audiencia. Y tuvimos que asistir, porque si no asistíamos ya era una situación de indefensión aún mayor, como estamos asistiendo el día de hoy, para dejar constancia y evidencia pública de lo que está pasando. Entonces, si quisiéramos, ya para dar paso también a la doctora, hacer alguna reflexión final sobre todo este cierre de año, y acá en la sala Grau, que es bueno recordar que Grau, además de héroe, fue congresista, y fue un congresista muy austero, y fue un congresista que dejó su curul para ir a morir a la guerra. Un congresista honesto. Y yo estoy seguro que si Miguel Grau estuviese acá, y creo que sentimos su presencia acá en esta sala, estaría de este lado. Porque él jamás habría aceptado que existan parlamentarios que reciban doble percepción sin tope. Y si se hubiera hecho una investigación al respecto, jamás habría aceptado que a la persona que inicia esa investigación se le pretenda inhabilitar 10 años solamente por hacer su trabajo y por cuestionar este hecho. Estoy seguro que Miguel Grau estaría acá de nuestro lado. Finalmente, yo creo que acá hay cosas, y ya es momento de darle paso a la doctora, hay cosas mucho más importantes. En el país están habiendo muchas mayores injusticias, muchos temas mucho más relevantes que inhabilitar a alguien sin ningún sustento jurídico y hacernos comparecer acá realmente por algo que ya ha quedado demostrado que no tiene ningún sustento legal, que no va más allá de la venganza política. Nuevamente reitero las conclusiones, que son estrictamente jurídicas. El mandato constitucional de la Fiscal de la Nación obliga a denunciar y a perseguir el delito.
cuando encuentra indicios razonables que se encontraron en este caso. La solicitud no es condena. La fiscal de la Nación denuncia, no determina responsabilidad. Estos son argumentos estrictamente jurídicos. Y sin imparcialidad no hay debido proceso. Solamente tenemos una venganza institucionalizada que es absolutamente nociva para la democracia, para el Estado de Derecho y para la propia imagen del Congreso de la República. Concluyo, señor presidente, y le doy pase a la doctora para que siga con la defensa. Adelante. Buenos días, señores miembros de la comisión. Con el permiso del señor que preside, voy a incorporar una explicación básicamente de mi actuación como fiscal de la Nación y que hasta el momento constitucionalmente considero que ostento, porque el interinato que en este momento está rigiendo en el Ministerio Público simplemente ha surgido de inconstitucionalidades sistemáticas surgidas desde la Junta Nacional de Justicia y obviamente con mi primera inhabilitación el día 3 de diciembre se ha confirmado. Vamos al punto central. Se me quiere inhabilitar por haber hecho mi trabajo. Y miren, voy a empezar reflexionando por la evidente contradicción del propio informe final leído por el señor Montoya. Se me está ya exculpando, se está archivando sobre los artículos 158 y 159, numeral 4 de la Constitución. Por lo tanto, si eso se archiva, quiere decir, para los que no son abogados, quiere decir de que he cumplido con mi función constitucional de perseguir el delito desde su inicio, desde el conocimiento, y más aún que yo recibí un caso ya iniciado. Si yo he cumplido con mi función, ¿cómo se pretende sancionárseme porque no he cumplido con la inviolabilidad del artículo 93, la famosa inmunidad parlamentaria? Señores, el ser congresistas, por supuesto que les da inmunidad a sus votos y sus opiniones, pero la inmunidad no es impunidad. Y además porque ahí dice exactamente que los congresistas no son responsables. Y si nosotros observamos el principio de separación y balance de poderes, el Congreso no es un poder absoluto. El congresista no tiene un poder intocable, es un funcionario más, al igual que los demás funcionarios de los otros poderes del Estado y de los organismos constitucionalmente autónomos. Esa es la bondad que tiene la Constitución, ese es el beneficio que nos da la Constitución, de que el poder que es uno, y como bien lo dice el artículo 45 de la Constitución, que el poder del Estado que es uno y emana del pueblo, por supuesto que se distribuye Congreso, Poder Judicial, Poder Ejecutivo y también en diferentes funciones asignadas a los organismos constitucionalmente autónomos como el Ministerio Público. Si yo me voy a hacer de la vista gorda, disculpen la expresión, pero es más que todo porque me dirijo a la población peruana, encuentro una carpeta en la que un ciudadano presentó esa denuncia y se empezaron a hacer investigaciones por mi antecesor, el doctor Villena, y yo la culmino y llego a la conclusión que, más allá del artículo 93, que no merecía motivación, y ahí se equivocan en el informe final. ¿Y saben por qué no merecía hacer una motivación como tanto lo exigen? Porque no hay responsabilidad que dicte o que defina o que determine el Ministerio Público. ¿Por qué tengo que hacer un análisis de lo que no me alcanza? Porque ahí dice bien claro, no son responsables. Los fiscales, señores, por favor, esto, para los que no son abogados, vuelvo a decir,
Pónganlo bien en su cabeza. El fiscal persigue el delito y solicita que eso pase, luego de levantarse la protección del Congreso, pase al Poder Judicial, donde allí sí se declara responsabilidad. El juicio político, y esta es una reflexión muy importante, el juicio político no deja de tener bases jurídicas. Eso yo le he venido diciendo siempre. El juicio político no es para que se determine, inhabilitamos, y ni siquiera se ha hecho un juicio de proporcionalidad. ¿Por qué 10 años? Por capricho, por venganza, por represalia, por escarmiento, porque si esta fiscal de la nación le dejamos hacer lo que está haciendo, otros fiscales de la nación nos van a hacer lo mismo. Señores, yo tengo la culpa de que hayan presuntos delitos, de que hayan presuntas ilegalidades que están en el Código Penal y que hay un debido proceso que se les va a otorgar y se les ha otorgado. Ninguno de los congresistas puede venir a decir que se les ha vulnerado su derecho a la defensa. Pero ¿en qué momentos fueron al Poder Judicial para interponer una tutela de derechos? Para paralizar este caso, por ejemplo. No lo hicieron. ¿Y saben por qué? Porque había temor de que el Poder Judicial no les dé la razón. Pero bueno, ya nos denunció y tenemos acá el poder. Acá somos juez y parte. ¿Y por qué lo digo? Porque, señores, si bien es cierto, tienen ustedes la atribución constitucional de llevar adelante el antejuicio y el juicio político, yo reitero, tiene que ser con argumentos jurídicos, porque de lo contrario se sigue plasmando una dictadura congresal, como un Estado tiránico, despótico y que solamente obedece a sus designios o a sus decisiones personales o de persecución política contra una fiscal que solamente se limitó a hacer su trabajo. Mi abogado ya desarrolló lo que ha sido el proyecto de ley que mereció esa denuncia constitucional. ¿Qué sucede? ¿Para qué legisla el congresista? ¿Para beneficio propio o de la universalidad de la población? Nosotros sabemos cuántos pensionistas en el Perú hay que no pasan de los 500 soles. ¿Cuántos pensionistas, cuántas personas que están con 200, 300 soles apenas al mes? ¿Era importante, era necesaria y era legalmente sostenible esta propuesta? No, y se está demostrando. Yo siento vergüenza ajena porque este proyecto en su momento sí permitió que evidenciáramos la comisión del delito que está previsto en el artículo 399 del Código Penal. Aprovechamiento indebido del cargo. Hay dos modalidades, negociación incompatible, que no es prácticamente, pero sí aprovechamiento indebido del cargo, que tiene que ser por un funcionario público, el congresista lo es, en beneficio propio o de terceros. Beneficio propio de los 5 congresistas, 4 militares, exmilitares y un ex miembro de la Policía Nacional. Y de terceros también habla este artículo penal. Respecto de los demás congresistas, 6 congresistas que con conocimiento, con voluntad, con dolo, ese es el dolo, en lo penal. Y a pesar de que tuvieron informes provenientes de los ministerios de Defensa y del Interior, advirtiendo que podía haber un problema respecto de no poner un monto máximo, sino de que no tenga tope, de que no tenga límite, eso iba a afectar a los demás pensionistas que están allí recibiendo lo que digo, una miseria de dinero. Por lo tanto, eso nos lleva a concluir de que sí hubo estos elementos del artículo 399. Habla del contrato u operación. La operación ha sido desarrollada dentro de la jurisprudencia y la doctrina, de la doctrina penal, que no solamente se limita a lo económico, es para cautelar, señores, la buena marcha, la buena administración pública, la correcta administración del patrimonio y de los bienes del Estado. Por lo tanto, la palabra operación no debe limitarse solamente al aspecto económico, que en este caso lo es, porque cuando se aprueba esto, económicamente se benefició un grupo muy reducido, básicamente los denunciados y los terceros que les permitieron que se beneficiaran,
congresistas que por razón de su cargo, señores, por razón de su cargo, sin mirar la miseria que hay con muchos pensionistas en el Perú, agilizaron este proyecto. Por razón de su cargo como congresistas, como legisladores, que deben pensar en quiénes, qué pensionistas merecen realmente que se les mejore sus condiciones de ingreso mensual. Pero no, tuvo que ser este proyecto con mucha agilidad apresurado. Y el hecho que hayan votado no es que se ataque la inviolabilidad del voto. Ese no es el punto. Por eso no distraigamos. No es un tema de votos, es un tema de lo que se aprobó al margen de la votación, pero precisamente a través de su votación votaron algo que va en contra de la propia Constitución en el sentido de que están vulnerando sus funciones de legislar para el interés público, de legislar para el interés nacional y en este caso concreto, legislar para los pensionistas de todos los niveles y de todas las entidades públicas. No nos olvidemos que también hay un detalle. Acá ustedes, y sería bueno que se repase, el Código de Ética Parlamentaria, que en su artículo 4 dice: son deberes de conducta del congresista los siguientes. En el caso de participar en la discusión de temas, investigaciones o aprobación de leyes en las cuales puedan estar favorecidos intereses económicos directos, personales o familiares, deberá hacer explícitas tales vinculaciones. ¿Lo hicieron? Señores, no lo hicieron. Se olvidaron de su Código de Ética Parlamentaria. Y el Código de Ética de la Función Pública también, que exige en todo funcionario y por supuesto también en los congresistas, imparcialidad, objetividad, probidad, que significa honestidad, correcta actuación para el normal funcionamiento de la administración pública. Por lo tanto, el rol que a través del artículo 45 se les ha dado ese honor de ser congresistas es para cumplir esas competencias propias del cargo y no simular que se está también, como lo aprobaron a fin de cuentas, la ley salió con un agregado. Incorporaron a todos los demás pensionistas de Fuerzas Armadas y policiales. Muy bien, pero fue para precisamente simular que estaban favoreciendo a toda la comunidad policial y militar. Pero se quedaron con ese agregado, que provengan de elección popular. O porque soy un peligro para la nación y se me debe retirar. Señores, ...2016... y el artículo 10 de la ley 29626 fue exonerado en este proyecto de ley que yo denuncié como aprovechamiento indebido del cargo. El tope es 15.600 cuando un pensionista ingresa a la administración pública. Pero va a ser ya, ahorita, y se va a demostrar en diciembre. Los congresistas van a recibir más de 46.000 soles, bueno, gratificaciones, precisamente por esta ley. Los demás van a recibir máximo 15.600, que es muy bueno. ¿Y qué pasa con los demás pensionistas? La 1990, el resto. ¿Qué pasa? ¿Cómo van a pasar Navidad? Y finalmente, quiero insistir en que este delito, si bien es cierto, se cometió porque es un delito de peligro. ¿Qué significa delito de peligro? De que por más que hayan arreglado el proyecto
y aprobaron incorporando a más personal, a todos, de la administración militar y policial, eso no quita de que ya se cometió el delito. No tiene que haber necesariamente una ejecución mayor. El solo hecho de proponerlo, y eso muchos tratadistas que me están escuchando, juristas en este momento saben que esa es una consumación. Sí, se apagó. Esto, señor, Sí. simplemente Señora- solicito señora que Espinosa. que se archive este caso, porque si no estarían dando muestras. Señora Espinosa, a ver, su participación ha concluido. Habiendo concluido las intervenciones, se invita a la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, exfiscal de la Nación, y a su abogado a abandonar la sala de sesión.